Una breve historia del cobre. Vemos que son miles de años. El hombre primitivo usa piedra. Con ella hace sus actividades comunes de caza, de pesca, se protege, ataca. Hacia el año 6000 a.C. se produce el descubrimiento que cambia todo prácticamente, y es el cobre. Ese uso se hace cada vez más común y abarca unos 4000 años hasta el 2000 a.C. Luego vamos a tener la edad de cobre. De acuerdo pues con todas las investigaciones que se hace, en esa edad de cobre tuvo su mayor presencia en Egipto y en el Sinaí. Y en el Sinaí el reinado del faraón Snefru. Con Snefru, más o menos hacia el año 3800 a.C., entonces se van realizando elementos de cobre con los cuales poco a poco van dando vestigios que se refinaban, que se tenían crisoles y se utilizaban para ello. Después de esto se hace una aleación con el estaño y de esa manera produjeron el bronce. Surgen las nuevas posibilidades de avance en esta humanidad. Quienes primero utilizan el cobre advierten que el metal podría ser más, advierten y se dan cuenta que el metal puede ser martillado, puede ser forjado, y de esa manera utilizan los elementos factibles que se necesitan y funden cantidad de piezas. ¿Qué se dice del Imperio Romano? El apogeo del Imperio Romano se utiliza el uso intensivo del cobre. A medida que las legiones se expanden conquistando nuevos territorios, van buscando y encuentran los beneficios de dicho metal. La mayor parte del cobre que emplearon los romanos provenía de la isla de Chipre, o Cyprum. De allí se derivó la palabra latina cuprum, de la cual da origen a su símbolo químico, Cu. En la Edad Media, las propiedades del cobre y del bronce como agente resistente a la corrosión ayudó a que se siguiera utilizando diversos objetos e implementos relacionados con el hogar, la guerra, la agricultura, unas pequeñas industrias que surgen, y así se va dando el reinado hasta la revolución industrial que se extiende a mediados del siglo XVII e inicios del XIX. El generador, en 1831, el descubrimiento del generador eléctrico por parte del investigador británico Michael Faraday consiguió que el cobre se convirtiera en un metal indispensable para el desarrollo industrial global. Y así pudiésemos decir que es un material noble que durante toda la humanidad, la historia de la humanidad, ha estado presente. ¿Qué es el cobre? El cobre es un elemento número 29 en la tabla periódica. Es un metal de transición. El cobre es más suave que el hierro, pero más duro que el zinc. El símbolo del elemento es Cu, es un metal de color rígido, inerte y muy resistente a la corrosión, lo que explica que sea uno de los metales que puede tenerse en estado más puro. El cobre es un metal ampliamente utilizado en las elaboraciones de cables, líneas de alta tensión, monedas, llaves, instrumentos musicales, teléfonos móviles, joyas, entre otros. Características principales del cobre. El cobre es el principal metal que el hombre aprendió a usar. Se trata de un metal de transición de un característico color rojizo y con tonalidades junto a la plata y el oro. Estos elementos conforman la llamada familia del cobre. En ocasiones se producen en forma natural, pudiéndose hallar en minerales como la cuprita, malaquita, azurita, calporita y bornita. Existen grandes depósitos naturales de cobre en varias regiones del mundo, especialmente en lugares como Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, Zambia y el Zaire. Los minerales de cobre con más importancia son los sulfuros, los óxidos de carbonatos, que se obtienen mediante fundición, lixiviación y electrolisis. Para dar un poquito más a entender el proceso de lixiviación, es aplicarle agua con ácido sulfúrico al cobre en su estado sólido. Este va a adquirir una reacción química con estos dos elementos, haciendo que el cobre pase a un estado sólido, pues haciendo que digamos que el producto de lixiviación sea una solución. Y la electrolisis es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad, en donde ciertas sustancias, los ácidos, los hidróxidos, sales y algunos óxidos metálicos disueltos o fundidos son los conductores de electricidad al mismo tiempo que se descomponen al paso de la corriente eléctrica. A estas sustancias se les llaman electrolitos. Propiedades del cobre.
Conductividad eléctrica. Tienen la más alta conductividad de todos los metales. Ahora hablaremos del color y la apariencia. Las aleaciones tienen colores específicos como que van desde el rosado salmón, amarillo, dorado y bronce oscuro. La resistencia a la corrosión. Resistente a las soluciones salinas, a la tierra, a minerales no oxidantes, ácidos orgánicos y soluciones cáusticas. La mayoría de amoníacos halógenos y sulfuros, estos sí van a afectar al cobre. Ventajas de las tuberías de cobre. Se fabrica sin costura, por lo cual resisten sin dificultad las presiones internas de trabajo, permitiendo el uso de tubos de pared delgada e instalaciones en espacios reducidos. Continuidad de flujo, debido a que su interior es liso y terso, admite un mínimo de pérdidas por fricción al paso de los fluidos a conducir, manteniendo los flujos constantes. Facilidad de unión. Los sistemas de soldadura capilar y el de compresión permiten efectuar con rapidez y seguridad las uniones de la tubería. Ejemplos de uso de las tuberías de cobre en la construcción. Las tuberías de cobre son seguras, duraderas y fiables. Estas tuberías son muy fáciles de instalar ya que cuentan con una gran ductibilidad y maleabilidad. Además son excelentes conductores de calor y electricidad. Cuando se encuentran expuestos a ambientes de humedad, el cobre tiene la facilidad de cubrirse y protegerse con una capa de óxido, lo que impide los daños ocasionados por la humedad. Algunas de las instalaciones en donde se suelen aplicar estas tuberías son aires acondicionados, sistemas de energía solar térmica, instalaciones de agua caliente y fría, sistemas de calefacción, instalaciones de gas, sistema contra incendios, conducciones de aceite y reutilización de aguas pluviales. Usos y aplicaciones de la tubería de cobre. Algunos conceptos sobre las ventajas que ofrecen los diferentes tipos de tuberías de cobre en las principales redes de instalaciones en cualquier tipo de inmueble que tengan importancia para el desarrollo de las actividades humanas. Tipos de fluido. La conducción del fluido tiene importancia en las pérdidas por fricción causadas al paso de este o por la cantidad de adherencias e incrustaciones que permitan las paredes interiores en la línea. Lo primero permite la relación de los diámetros con posibilidad de reducirlos según sea el material. Lo segundo nos da seguridad en la continuidad del flujo a lo largo de la vida de la red. Las tuberías de cobre cuando conducen agua limpia o agua potable, esto en las redes hidráulicas, tomas domiciliarias, redes contra incendio, riego, calefacción solar, ofrecen ventajas muy especiales. El agua potable siempre va a ser conducida con presión hasta el final de la red. Esto hace que exista fricción entre el agua y la red de la tubería. Si combinamos esto con la presión inicial, la cantidad de agua requerida, la longitud de la línea y las pérdidas de presión por fricción sufridas al roce del agua con la red interior, nos da como resultado el diámetro. Redes de alimentación de agua potable. Tomas domiciliarias. En las instalaciones de las tomas domiciliarias cuya función primordial es conectar la red municipal de distribución de agua potable a la red interna de servicio de una construcción, las tuberías de cobre tipo L flexible presentan un excelente comportamiento, sobre todo tratándose de un servicio en el subsuelo donde las vibraciones y asentamientos provocados por el paso de vehículos en la superficie o bien por movimientos naturales son comunes, ya que en el temple o en la manufactura admite elongaciones de hasta el 40%, absorbiendo ampliamente cualquier sobrecarga sin causar fatiga en el material. Líneas de agua fría. En los diferentes sistemas de conducción de agua fría dentro de una construcción, ya sea por gravedad o presión, podemos aceptar en principio que las tuberías deben ir ocultas de preferencia, de tal manera que no interfieran en la forma arquitectónica, o bien deban disponerse en ductos donde se concentren las instalaciones hidrosanitarias, facilitando de esta manera la distribución horizontal o remaleo hacia las zonas de servicio. Ante estas condiciones, las tuberías de cobre tipo M ofrecen grandes ventajas por su larga vida en servicio, alta resistencia a la corrosión, eficiencia y nulo mantenimiento. Además, las operaciones de instalaciones son mínimas y simples al emplearse en conexiones y accesorios soldables o por sistemas de compresión. Líneas de agua caliente. La necesidad de contar con un servicio de agua caliente es imprescindible, principalmente en construcciones habitacionales, casas, edificios de apartamentos, hoteles, etc. Algunos de servicios públicos, clubes deportivos, baños públicos, etc. Industriales y comerciales. El calentamiento puede hacerse con un calentador de almacenamiento común para casas, habitaciones y edificios de apartamentos, o por medio de calentadores o combinadores de calor, en hoteles, baños públicos, etc. Considerando en el agua caliente se suministra más o menos de 50 grados a 60 grados centígrados y en casos especiales entre 70 y 80 grados centígrados. La tubería tipo M cumple satisfactoriamente, aunque el empleo de soldadoras en las uniones difiera,
pudiendo utilizarse eficazmente soldadoras de estaño antimonio 95.5. Las tuberías que conducen agua caliente normalmente se instalan junto a las de agua fría, sin que lleguen a juntarse para no tener pérdidas de calor. Redes sanitarias, tuberías de desagüe. Las necesidades fisiológicas y de aseo del ser humano producen necesariamente una cantidad de aguas sucias con materias inorgánicas de fácil descomposición que en las instalaciones de desagüe sanitarias desalojan inmediatamente mediante canalizaciones verticales y horizontales diseñadas considerando ciertas exigencias higiénicas, empleando materiales eficientes, durables, resistentes al desgaste, a la corrosión y a las adherencias, previniendo un mínimo de mantenimiento. Las tuberías de cobre DWV aseguran estas disposiciones y aunque su costo inicial parezca elevado, se reditúa en ahorro por mantenimiento y duración. En las bajadas de aguas negras o pluviales de edificaciones de altura, la tubería de cobre es muy práctica por su longitud de tramos que pueden eliminar empalmes y mediante el uso de la derivadora pueden conectarse en remales de menor diámetro sin utilizar conexiones, soldando directamente. El cobre tiene muchos usos, pero uno de los más importantes, como bien sabemos, es cuando lo encontramos en cañerías o tuberías. En el ámbito habitacional, su fiabilidad ha sido probada durante décadas en muchas viviendas por todo el mundo. Las cañerías de cobre o tubería, como lo conocemos nosotros, se fabrican según un estándar internacional que se ha estipulado. En este caso les voy a hablar de la tubería tipo L. Esta es una de las más comunes. Esta se puede usar para agua y en la mayoría de veces también para gas. También tenemos entre estos tipos de tubería la tipo M. Esta es utilizada solo para el servicio doméstico de agua y sistemas de vacío. Se usa con accesorios de compresión y también se puede conseguir en versiones flexibles y rígidas. Por su parte también tenemos las tuberías tipo K. Estas son utilizadas para instalaciones subterráneas y para líneas principales de agua. Finalmente encontramos la tubería de cobre flexible, que es usada en refrigeración. Estas tuberías de cobre se usan para la conducción de fluidos por ser un material fuerte, ligero y resistente a la corrosión. Por último, cabe resaltar que el cobre es el mejor material de las industrias de las tuberías. Buenas noches, continuando con la temática de instalaciones en tubería de cobre. Para la parte de distribución tenemos que si vamos a realizar un tipo de conexión de tuberías para el sistema de almacenamiento o distribución de agua potable y este mismo pueda llegar hasta nuestras viviendas, debemos de conocer que debe existir una red de tuberías a la cual debamos realizar el empalme. Esta red se realiza normalmente en un estilo mallado o tipo malla para evitar que una avería en un tramo suponga la pérdida de servicio de una zona de la parte residencial de la red. Las tuberías suelen ser de polietileno, PVC, fundición, poliéster reforzado con fibra de vidrio, pero en nuestro caso vamos a hablar netamente de la parte de cobre. En parte a la acometida y distribución hasta la vivienda. Nuestra vivienda recibe el agua potable de la red de distribución pública. Las instalaciones que se encuentran para poder tomar el agua de dicha red se dividen en unas partes. El punto de acometida es el punto donde nosotros realizamos la conexión, el punto de instalación. De esa debe llevar un registro de llave. Ese registro de llave tiene que ir a una segunda llave de registro, que esa va a ser instalada dentro de nuestra vivienda. Dependiendo del sistema, si es una vivienda, un edificio, hay muchas que poseen un sistema de bombeo. Este sistema de bombeo ayuda a propulsar ya sea para tanques o sistemas de almacenamiento independientes para zonas específicas de apartamentos o dependiendo del tipo de vivienda o el tipo de uso de la edificación que se esté dando. Debemos entender que en muchos casos esto es importante porque, por ejemplo, digamos en una entidad pública como lo es un hospital, una clínica, es necesario que este fluido esté constantemente en funcionamiento y no haya ningún tipo de pérdidas en su funcionamiento. Lo que podemos entender con la parte del equipo de bombeo es que es un equipo que corresponde a aquellas instalaciones que no disponen una suficiente presión.
Este sistema ayuda a propulsar el agua a través de un sistema de red elevado o hacia un sistema que esté muy distendido a distancia. ¿Por qué? Porque la red comercial por lo general no posee el suficiente nivel o la suficiente presión para poder llevar el almacenamiento correcto del agua hacia los tanques. Para evitar que las bombas estén continuamente en funcionamiento, se suele disponer de unos calderines neumáticos que acumulan dicha presión. Estos calderines la almacenan y liberan según sea el tramo que se va a utilizar. Para una instalación promedio en una vivienda o su distribución interior, una vez el interior de la vivienda, el primer elemento que se debe encontrar debe ser lo que ya había mencionado anteriormente, es la llave de paso que corta por completo el suministro de agua. De esta llave ya empezamos a distribuir el resto de tuberías que proporcionan agua a los distintos puntos de la casa. Estos circuitos de agua son abiertos, es decir, tienen una salida al final y solo una vía de llegada del agua. Para generar el agua caliente sanitaria, una tubería alimenta un generador o intercambiador de calor. Desde este elemento sale un nuevo circuito con el agua caliente. Esto ya es para zonas que poseen climas aberrantes y muy fríos, los cuales son necesarias esas temperaturas para poder así mantener a las personas en unas condiciones óptimas habitables. Las zonas húmedas de la vivienda, ya hablamos de los tipos de aseo, cocina, suelen disponer ya una llave de corte independiente tanto el agua fría como el agua caliente. Casi todos los puntos de suministro llevan su propia llave de corte. Por lo general, eso es lo más óptimo por si se llega a presentar algún tipo de daño para poder hacer un arreglo lo más rápido posible. Bueno, en cuanto a la parte de cobre, se podría decir que es el material más utilizado en tuberías de agua. Las uniones del mismo se efectúan soldadas a piezas especiales a base de estaño. Poseen una gran resistencia hacia la corrosión en comparación a otros tipos de materiales. Se fabrican hasta 18 milímetros de sección, siendo más flexibles y adaptándose así a las curvas en empotramientos. Fuera de eso, también tenemos que entender que estas redes deben tener un sistema de evacuación. ¿Qué es un sistema de evacuación? Mencionado así, es el tipo de agua residual que sale del grifo o del electrodoméstico y que esta ya ha sido utilizada y debe evacuarse. Ya hablamos de aguas grises o aguas negras. Esto se le denomina agua residual o las aguas negras, dependiendo del caso. Cuando confluyen en espacios cerrados como lo son patios, también deben ser evacuadas. A las aguas de lluvia se les conoce como pluviales y asimismo también pueden tener un tratamiento especial. La red encargada de recoger estas dichas aguas se conoce como la red de evacuación o desagüe. La diferencia entre esta red de agua potable y una evacuación es que la primera, el agua se desplaza por presión, mientras que la red de evacuación se desplaza por acción de gravedad. Para entender un poco más debemos comprender que cada batería o cada aparato sanitario, llámese lavamanos, llámese sanitario, llámese grifo, llámese llave, llámese ducha, llámese tina, en algunos casos, son los más habituales para poder que comprendamos esta situación. Estos elementos traen incorporados de por sí un sifón y pueden utilizarse este tipo de materiales para poder hacer esa evacuación. ¿Por qué se recomienda este material a pesar de que siempre tienes y acarrea sus costos? Es un material que ayuda fácilmente a la eliminación de ciertos vectores en cuanto al agua potable. Y lo segundo es que también estamos hablando de un sistema complejo el cual podemos manipular y moldear de forma fácil y accesible si se tiene el conocimiento indicado. Soldaduras de cobre.
Entonces acá ya le está comenzando a dejar, está haciendo un video pues para que vean y se den cuenta. Que ya viene el marico de padre. No, no es más, ¿no?